Os invito a un viaje en el tiempo, sin duda uno de los enclaves más espectaculares y pintorescos que vamos a encontrar en España. Aquí se aunan las leyendas, la mitología, los tesoros ocultos, la brujería y la demonología. Regresamos al medievo, a una ciudad encaramada a una mole de roca, en la provincia de Teruel, que se llama Albarracín. La que se conoce como la ciudad inconquistable. Comienza Abismo. Muy buenas noches de nuevo aquí en un programa en solitario en estas jornadas veraniegas. Bueno, pues para mostraros esa España mágica, este año he querido involucrarme mucho en nuestra tierra, donde nace Abismo, en mi tierra como es Aragón. Bueno, para invitaros a recorrer todas estas zonas, que podamos hacer turismo, que podamos refrescarnos y por supuesto ver la historia, admirar los monumentos, admirar el patrimonio y también admirar todas esas historias que van engrandeciendo todo lo que viene siendo esos edificios, porque para entenderlos también hay diferentes historias y leyendas que surgen alrededor de ellos y son los que para mí le dan significado. Cuando llegamos, nos detenemos, miramos y entonces entendemos qué es lo que ocurrió allí. Por eso hoy quería hacer ese viaje a Albarracín. No sé si habréis estado en alguna ocasión. Sin duda es espectacular, ¿no? Es llegar a aquellas casas colgantes, esas piedras rojizas, esa gran mole donde aparece una catedral. Bueno, es un pueblo detenido en el tiempo. Primero, permitidme que os cuente un poco de historia. Me parece necesario para entender parte de esta ciudad, ¿no? Albarracín, que el nombre viene de una familia que son los Banu Racine, los gobernadores de toda esta zona entre los siglos X y XI. Al final es una época donde la dominación era musulmana y obviamente previa a la reconquista en el siglo XII para que formase parte, en concreto esta localidad, del Reino de Aragón. Bueno, pues este viaje que os propongo hasta la Edad Media vamos a encontrar un enclave que va a ser estratégico, va a ser frontera entre Aragón y Castilla, va a ser frontera también para diferentes conflictos bélicos, va a ser un enclave fortificado, amurallado, de una forma circundante y, ojo, algo que vamos a ver si nos acercamos, porque también hay unos tesoros escondidos allí dentro. Una eterna muralla que nosotros veremos cómo rodea esta localidad y la defendía pues ante posibles invasores. Y dentro de ella hay dos tesoros, uno escondido y uno visible. Para mí su gran tesoro es la catedral. La catedral, más los monumentos, los edificios medievales, los palacios. Y por eso que si hablamos de tesoros escondidos, bueno, os contaré uno muy interesante que ha hecho enloquecer también a diferentes personas, al igual que ha ocurrido con otros puntos. Mira, ahora se me ocurre incluso la genial estación de Canfranc, que hizo enloquecer también esas búsquedas por el tesoro. Así que os voy a ir contando. Bueno, al final en esta localidad el éxito que tenía es adaptarse a la piedra, es decir, sobrevivir gracias a ella y parte de ella. Por eso se va construyendo alrededor de ese gran cerro. Es interesante el pensar que 1000 habitantes y una catedral. Pero bueno, os voy a poner en antecedentes porque estamos en una época islámica donde aquí llegan los primeros musulmanes que dependían además del califato de Córdoba, pero que en el año 1012 se constituye la capital de un reino de Taifa, que iba a ser un reino independiente. Es decir, la Taifa, bueno, pues para los que no lo sepáis, la Taifa viene del árabe Taifa, que significa la facción, un grupo, un partido. Vendría a significar un reino de facción, lo que se separaba del poder central para tener su propio gobierno. Además, el califato de Córdoba, bueno, pues a muy poco tiempo iba a ser diseccionado por completo y iba a desaparecer poco a poco. Bueno, y donde encontramos hoy la catedral es donde estaba la antigua mezquita. En el año 1170, claro, Albarracín, esta ciudad musulmana, pasa a manos cristianas, pero de una forma pacífica. Aquí no vamos a imaginar que hay grandes momentos bélicos. Y su principal meta era fortalecer y engrandecer todavía más esa independencia. Es muy interesante que haya estas zonas independientes de territorios, aunque aquí sí que se va a unificar a Aragón, a toda esa corona, a todo ese reino, y tuvieron que hacer diferentes estrategias. Por ejemplo, en el año de 1172
bueno, es cuando llega el primer obispo y se crea la primera diócesis. Y gracias a todo esto encontramos una catedral con un palacio episcopal y toda la pompa que conllevaría ese privilegio pues para no más de 1000 personas, con un entramado de calles empedradas que son espectaculares, ¿no? Una catedral que se conecta por el claustro cuando vayamos con el palacio, que se puede ir recorriendo, y encontramos un templo que es gótico y una fisonomía barroca. Claro, aquí es donde juega la grandeza de la iluminación, la riqueza decorativa, los coloristas, el oro, ¿no? La importancia del oro, de la retablística, eso era el barroco. El barroco es un efecto tremendo del arte. El barroco para mí es la gran teatralidad. Es cuando nos encontramos con esos trampantojos que están creados en las paredes, esculpidos, que aparecen pintados, policromados. Claro, estamos en esas épocas donde el analfabetismo era un porcentaje muy elevado de la población. Entonces había que entender todos los temas religiosos por medio del arte. Por eso es muy importante pues, toda esa teatralidad, esas formas que generasen una llamada a todos aquellos que se quedasen, como nos quedamos hoy, embobados, mirando este tipo de construcciones, este tipo de ornamentaciones. Claro, es decir, ¿y por qué es tan importante, es tan pomposo? ¿Por qué encontramos semejante catedral recubiertas, pues esos retablos, ¿no? Con tal cantidad de ese pan de oro que lo va recubriendo? Bueno, los obispos también eran como gobernadores y la riqueza tenía que ser tremenda. Al final tenía que ser equiparable para ver el poder que tenían. En definitiva, Albarracín es una pequeña ciudad que tenéis que conocer y pasear por sus callejuelas, por las casas colgantes y sumergiros en un mundo de enigmas. Porque si nosotros hablamos de este tesoro, claro, decir, bueno, ¿qué es que hay tesoros? Os voy a contar una pequeña historia. Los tesoros, hay una antigua leyenda que se basa en una historia real, y es que nos habla de ese tesoro escondido. Algunos marcan directamente, casi en los mapas, bajo las torres, bajo las murallas. Algunos nos indican una cueva cercana. Al final voy a intentar hablaros también de las cuevas que hay allí, porque, bueno, como no, tengo que hacer un viaje también hacia el arte prehistórico. Es una de las cunas de ese tipo de arte, aunque sea ese levantino. Y obviamente tenían mucha riqueza en esa época musulmana, ¿no? Y además tiene mucho sentido, ya que antes de entrar los cristianos en el recinto amurallado, la familia Benu Racine, que es de donde vendría ese nombre, bueno, ellos sabían que era su final, que era la caída de su mandato, de ese gobierno. Y obviamente esas riquezas, muchas riquezas, un gran número de joyas, de objetos, en definitiva un botín que había que custodiar, había que esconder, no se podía sacar, porque al final ya estaban por diferentes caminos los cristianos acercándose hacia esta ciudad y no sería sencillo, sería imposible que no se hiciesen con ese botín. Así que por nada del mundo ellos querrían que cayese en manos enemigas, como en otros muchos sitios ocurre, por lo que hacen es que deciden esconderlo. ¿Dónde? Bueno, ahí es donde la historia y el enigma tiene que hablar y resolverse con el paso del tiempo, o no, o simplemente ser una leyenda. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado ese tesoro, pero no faltan testimonios. A mí me encantan, ¿no? Aquellos de luces en la noche que marcan unos puntos, aquellos que marcan recorridos subterráneos, pasadizos, esas ciudades que estaban conectadas por el subsuelo. Tantas veces se habla de tesoros por medio de luminarias que aparecen en los campos, en las piedras, en las murallas, y parece que algo nos indica que ahí es donde hay que buscar. Bueno, estos... fíjate, lo del tema de los tesoros ocultos ya generó diferentes fiebres a buscadores de tesoros en la otra punta de Aragón, en la Estación Internacional de Canfranc. Otro lugar emblemático, maravilloso, que en este programa hemos hablado en múltiples ocasiones y en nuestro gemelo también, en Aragón Radio. Porque en la estación de Canfranc allí enloquecieron. Había buscadores de tesoros que acudían de diferentes puntos del mundo para picar el suelo de la estación. Y antes de su remodelación, el suelo estaba completamente picoteado. ¿Qué es lo que buscaban? El oro de los nazis, el que venía de los campos de exterminio, y algunos lingotes que se podían quedar por allí como pago de aduanas. Bueno, pues era esa esperanza que tenían. ¿Por qué? Bueno, sé que me voy de zona, pero al final es Aragón y me apetece contarlo, ¿no? Por si alguien no ha escuchado otros podcasts
que hablamos sobre Canfranc, bueno, pues quiero recordar que es una de las estaciones más importantes del mundo, y allí se hacía el intercambio entre el wolframio que se extraía de España y Portugal con el oro que en este caso traían los trenes nazis desde los campos de exterminio. Porque bueno, era el pago por ese wolframio que se utilizaría luego pues para los tanques, para los armamentos, etc. Claro, todo esto, esas toneladas que llegaron, pues muchas se perdieron también en el paso. Se perdieron por aquellas zonas y posiblemente se contaba que estuviesen enterradas en la estación. Pero no solamente por esto, no solamente como ese pago de aduana, sino que hay una zona enfrente que se llama el Paseo de los Melancólicos, donde hay una red de búnkeres que se llama la línea P, la línea pirenaica, que va desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Es una red de búnkeres que nunca se llegó a utilizar, pero la verdad es que es espectacular, podemos acceder a ellos, aunque no están diseminados porque no hay un mapa que nos vaya indicando realmente por dónde están. Fue uno de los proyectos secretos. Y claro, allí ese Paseo de los Melancólicos, ese nombre es por la melancolía de los familiares cuando uno de ellos tenía que cruzar a Francia, no sabía si iban a volver o no. Cuando esas familias viajaban casi hacia la eternidad con la añoranza y la esperanza de encontrar una vida mejor, encontrar trabajo o lo que quisiesen. Bueno, pues esas últimas y pocas riquezas que tenían, allí es donde se cuenta que se enterraban en zonas concretas de los árboles donde más adelante lo podrían identificar cuando, quién sabe, si podían volver a regresar a su tierra, si podían volver a regresar a España, y esos tesoros estarían diseminados y repartidos por la zona de Canfranc. Así que, bueno, tampoco me parecería descabellado que hubiese buscadores de tesoros en Albarracín con esa esperanza, ¿por qué no?, de encontrarlos. Y, bueno, el que salga con ese botín, pues anda, que no haría buenos dineros. Pero estamos en una época que no sería nada descartable, porque, por ejemplo, ¿dónde está lo que encontraron los templarios en los pasadizos subterráneos del Templo de Salomón? Aquí hablan de pasadizos subterráneos donde ha podido haber un tesoro. Y cuando ellos acuden a Tierra Santa, con Hugo de Payens, Champaña, intentan custodiar los caminos de los santos lugares para los peregrinos, y dicen que en el Templo de Salomón, en esos subterráneos, en esos terrenos que les dejan, encuentran algo. Pero nadie sabe lo que encuentran. Se lo llevan a Francia. Se pierde la pista. Hay quien habla, hay múltiples teorías. Desde el Santo Grial, que hablaban algunos, cosa que por supuesto es impepinable, porque eso para mí está muy claro ese recorrido que tuvo y dónde se encuentra hoy. Pero otros hablan de ese Arca de la Alianza, de los Tabot, de esas tablas de Moisés, donde estaría la vara de Aarón, donde estaría el maná. Bueno, pues ellos también encuentran diferentes objetos que desaparecen en el tiempo. Pero, ¿y si alguien los encuentra? Bueno, en definitiva, que hoy animémonos siempre a soñar, ¿no?, con posibles tesoros. Sigo con nuestro paseo por Albarracín y ahí hay un punto que se llama la Torre de Doña Blanca, que está construida ahí en el siglo XIII. Me gusta mucho este lugar porque está erguida en forma de una atalaya frente a una hoz, que es la que da vida a ese río que va circunvalando prácticamente la localidad. Y esa torre, justo debajo de ella, se encuentra un pequeño cementerio, donde las tumbas están diseminadas y ordenadas en una forma perfecta a los pies de esa torre. Hoy podemos caminar por ese pequeño cementerio, recorriendo la muralla, y esta torre es la que da nombre a la hermana menor de uno de los reyes de Aragón, como fue Doña Blanca. Y bueno, lo que ocurre, esa leyenda pues nos cuenta que había celos en torno a ella, todas las miradas se posaban ante esta bella joven, e incluso los miedos de la esposa del heredero al trono, porque si ella le adelantaba o algo similar, entonces había mucho miedo, ¿no?, en esa familia real, y había muchas envidias respecto a esta doña Blanca. Bueno, ¿qué ocurre? Que fallece el rey y llega el heredero al trono. Y Doña Blanca queda bajo las órdenes de su cuñada, que no le podía ni ver. Así que le aconsejan huir hacia Castilla por posibles represalias, por rencillas antiguas, y en su camino hacia Castilla, esos destierros que tenían con todo el séquito que acudían, con los caballos, las grandes caravanas, los jinetes, los soldados, van haciendo paradas en las principales localidades. Y una de las principales ciudades que se encuentran,
como salida hacia Castilla es Albarracín, así que deciden aposentarse, descansar durante varios días para que ese séquito coja fuerzas, alimentos, que cojan todo lo que necesiten. Claro, ellos cuando llegan son recibidos con todos los honores, se instalan en la torre, que es la que se encuentra a este sur de la ciudad, pero claro, hay un momento en el que ellos tienen que seguir, ¿no? Continúan ese camino, aparecen todos los vecinos, ese festejo, y de pronto aparece la comitiva oficial con esa caravana donde tenía que estar la princesa, y ahí no hay nadie. Aparecen todos tristes, cabizbajos, los soldados. ¿Y dónde está ella? Y aquí es donde se va ese séquito, pero la princesa no la ve nadie. Y ahí comienza esa historia, ese boca a boca, que cuenta que fue hallada sin vida y enterrada a los pies de esta torre, donde hoy tenemos parte de ese cementerio, o en las zonas limítrofes también de esa muralla. Y ahí es donde se cuenta que su alma en pena, ese alma errante, que pasea todas las noches de luna llena por la zona de la fortaleza, en un momento muy concreto. En esa luna llena y cuando las campanas tocan a medianoche. El repiqueteo, la invocación hacia el más allá. Las campanas es ese elemento mágico que cuando se activa, que cuando se accionan, entonces es cuando comienza la magia. Y cuando tocan esas campanas, su silueta es la que cuentan que se mueve fugazmente hacia las orillas del río, donde vaga perdida de forma eterna. Así que un alma sin destino que parece, bueno, no encontrar nunca su camino hacia el más allá. Pero bueno, Albarracín, sus aledaños, la sierra que también lleva su nombre, diferentes localidades cercanas, encontramos rastros de historias, de leyendas antiguas, que sin dudas es la supervivencia popular que nos invita, pues como he dicho al comienzo, ¿no?, a recorrer todas estas zonas. Mirad, muy cerquita encontramos, bueno, un recurso histórico como son los dragones. En Bronchales, que es un pueblecito cercano, hay una historia de un dragón, ese recurso clásico de los seres fantásticos, todopoderosos, insaciables, inmortales. Bueno, inmortales, dado por personajes históricos, ¿no? Todos tenemos en mente a San Jorge o tenemos en mente al arcángel San Miguel, que es el único de cercenar y acabar con la vida de un dragón. Una historia clásica durante la Edad Media. Y en este viaje por esta zona de Teruel quiero parar en un castillo espectacular, un castillo que es increíble, que parece sacado de una novela. Es el único castillo circular inexpugnable que tenemos en España. Es el castillo de Peracense, que se encuentra a una altitud de 1400 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Menera. Es la frontera también entre Aragón y Castilla, y desde la altura domina con una característica y extraña piedra rojiza todas esas tierras de la llanura. Es muy poco común, porque nosotros vamos a encontrar un castillo de color rojizo, mimetizado, perfecto, es asombroso. Es un castillo que se levanta sobre el anterior de época islámica y se hace famoso en una guerra que hay en España, que es lo que se conoce como la Guerra de los Dos Pedros, que es el enfrentamiento entre dos monarcas que vamos a tener, el monarca de Aragón, como es Pedro IV el Ceremonioso, y que se va a batir con el rey de Castilla, Pedro I el Cruel. Y este es el lugar perfecto para defender y sobre todo vigilar toda la frontera. Bueno, nunca es atacado en aquella época, sino que nadie esperaba cuándo iba a ser el momento de ataque, casi porque su momento bélico llega cuando, nadie lo imagina, en el siglo XIX con las guerras carlistas, cuando fue ocupado por los liberales y allí, bueno, pues lo preparan para un uso y asalto posible militar, transforman los muros, abren las pilleras, crean nuevas estancias. Bueno, esto es lo que va a ocurrir por esta zona también de Teruel, donde la guerra carlista va a ser muy, muy potente. Yo os prometí hace poco tiempo un programa sobre la primera guerra carlista. Me parece de las batallas más crudas que ha tenido nuestro país. Yo incluso diría la más desconocida, donde de nuevo volvemos a esos ataques entre vecinos, pero en las guerras carlistas, la primera, llegamos a uno de los momentos más duros que yo he conocido en conflictos bélicos, como es el canibalismo.
Y es muy duro, ¿no? Hay pasajes reales, escritos incluso por los propios testigos, escritos por los cronistas de esas pequeñas localidades, cómo hablan que se van comiendo de unos a otros. Es muy duro, pero yo lo quiero contar. Hice ya unas menciones, hicimos un programa en Cuarto Milenio con el doctor Pepe Cabrera, y la verdad es que merece la pena rescatar esas historias, sobre todo para que no se olviden las crudezas de la guerra. Porque ya sabéis que me voy mucho en los programas de aquí para allá, con las historias. Pero ahora que estamos en un mundo tan vil, tan factible, que parece que cualquiera puede tocar un botón e iniciar un gran revuelo bélico, nosotros tenemos un lugar de misterio maravilloso en Aragón, como es... tendríamos Rodén, tendríamos Belchite, esa ciudad muerta, ese pueblo muerto de Belchite. Bueno, pues Belchite, si quedan esos esqueletos en piedra, esa memoria de la piedra, esas iglesias derruidas, ese pueblo derruido, es para una cosa tan importante de que la memoria no falle y que no se nos olvide lo que es lo cruento de la guerra, de lo que significa todo esto y lo que ocurre cuando alguien pulsa ese botón. Bueno, pues entonces en esa guerra carlista es cuando se intenta transformar este castillo, pero sigo con esa aventura por esta zona, porque hasta hace unos años, claro, todas las zonas así montañosas en España eran tierras de lobos. Tierras que hoy de lobos solamente encontramos casi por los picos de Europa, en zonas muy concretas. El lobo ha desaparecido. El lobo incluso tenemos esa dualidad del bien y del mal, donde aparecen los ganaderos, aparecen los amantes del lobo, los que apuestan por la reintegración del lobo de nuevo en los espacios, pero es muy complicado. Bueno, estas tierras de lobos, ¿qué es lo que nos lleva a una tierra de lobos? Pues la licantropía. Nos lleva al hombre lobo. Esto es un clásico, donde en los frondosos bosques allí se escondían esos seres mitad hombre, mitad lobo, criaturas humanas convertidas que aullaban similares en una búsqueda de pactos, parece que con los astros del firmamento. Ser un hombre lobo o mujer lobo, ojo, es significado de muerte, porque ahí los cazadores salían a la búsqueda de estas bestias, de estos seres. La enorme cantidad de lobos que vivían en estas zonas montañosas, bueno, pues provocaba continuos ataques y muertes de ganado, como ocurre también en diferentes sitios hoy. Y esos ataques aparecían los seres de la licantropía. Y ahí hay un pueblo que se llama Tramacastilla de Teruel, donde aseguraron atrapar a una mujer lobo. Es de las pocas veces que me he encontrado una mujer lobo. Y claro, lo interesante es que la capturan con vida. Cuentan esas historias que la atan a la reja del ayuntamiento de Tramacastilla de Teruel y las autoridades deciden enviarla a Madrid. Pero nada más se sabe de esa criatura. Simplemente cuando se inicia o cuando posiblemente llegue a Madrid, su historia se esfuma, su historia desaparece. En su día, cuando hicimos un programa aquí de licantropía, porque cuando hablamos de decir, bueno, hay veces que me dicen, bueno, pero estas historias de hombres lobo, estas historias míticas que se cuentan, esto son mentiras. No son mentiras. Aquí hay una cosa que existe que es la licantropía clínica. Cuando un paciente cree ser un animal salvaje y peligroso. Ahí empiezan los cambios corporales, el comportamiento como un animal, la alteración mental del espectro psicótico, y está bastante estudiado en las zonas donde hay un contacto directo con animales salvajes. Estas personas, aunque parezca surrealista, pero gruñen, caminan a cuatro patas, ingieren carne cruda, amenazan con morder. Al final, y en definitiva, es la adopción de un comportamiento animal. Es un trastorno alucinatorio muy interesante, ciertamente. Y casos de hombres lobo, claro, ya no es el hombre lobo de que encontraríamos como Roma Santa, como encontraríamos aquellos sacamantecas, sino que es un aspecto un tanto distinto. Esto yo sí que me lo he encontrado en Cantabria, aunque eso era una mujer oso, como era la osa de Ándara, que era ese mito, esa mitología cántabra de las montañas, hasta que yo llegué, indagué y resulta que era cierto. Resulta que era una mujer con hirsutismo. Resulta que era una mujer no entendida en aquellas épocas del siglo XIX y fue expulsada del pueblo. Y vivió como un oso, vivió como un lobo. Entonces se convertía en una especie de un animal que generaba miedo, que generaba fobia y que nadie se quería acercar a ella. Por lo cual, ojo, porque estos casos
también son ciertos, no solamente son esa ficción que podríamos tener dentro de esas leyendas que se contaban. Y dentro de todas estas historias de hombres animales, hay una que me llamó la atención, y acabo por no daros mucho más la tabarra. Hay una que me llamó la atención y es en un pueblo cercano, en Griegos, había una adoración de un rito pagano antiguo. Antiguamente se adoraba a los toros de oro. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Una vez hablamos aquí, en el otro programa del vellocino de oro, pero hay una adoración por rito pagano a lo que son los toros de oro. Y esto es algo interesantísimo. Aquí se contaba que cada año se sorteaban en una de estas zonas cuál de los vecinos era sacrificado para apaciguar las fuerzas de la naturaleza. Ojo, ¿cuál de los vecinos? ¿Cuál de las personas del pueblo hay que sacrificarlo para que la naturaleza sea más tranquila? Hasta que un año cuentan que le tocó al hijo del más rico del pueblo. Claro, ¿cómo van a matar a mi hijo? Y entonces lo que él hizo fue pagar para que se llevase a un toro y que sacrificasen al animal en lugar de su hijo. Así que el toro sustituyó a la gente del pueblo en las muertes rituales. Bueno, pues en Griegos, una localidad de la zona, las tierras eran habitadas por celtas que procedían del norte. Y ahí había un rito que consistía en cazar un toro. Y también lo querían representar durante todo el año en modo de adoración. Y para eso, pues, tuvieron que crear una escultura y crearon un ídolo en oro, el toro en oro. En medio de esos ritos, el toro se tiró a una sima como una ofrenda floral y claro, pues una vez que se tira, el toro pues desaparece. Pero bueno, nos cuentan que allí debe estar todavía enterrado el toro que habría de oro. Es una historia que a mí me recuerda a una en concreto, que es el becerro de oro. No sé si la conocéis. La he transcrito porque es una historia donde se adoraba, fíjate, desde épocas tan antiguas, ¿no? Se adoraba en el antiguo Israel como el símbolo de Yahvé, porque los israelitas lo adoraban en el desierto cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios. Es decir, cuando Moisés estaba arriba, hablando con Dios, con esa antena, transcribiendo las tablas de la ley, abajo estaban alborotando, creando un toro de oro. Yo os voy a leer, que lo tengo aquí, lo que se cuenta en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 32, que dice así. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón ordenó al pueblo que se quitaran los zarcillos de oro y se los llevaran. Así lo hicieron. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacarán de la tierra de Egipto. Aarón construyó un altar frente al becerro y declaró una fiesta al día siguiente. Entonces dijo Dios a Moisés, ahí arriba: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Él le habló a Moisés del becerro de oro y también le dijo: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Moisés bajó del monte, vio al pueblo adorando al becerro de oro. Moisés se enfureció y rompió las tablas en las que Dios había escrito el pacto que le había dado Moisés en el Sinaí. Moisés quemó el becerro de oro y lo convirtió en polvo, que mezcló con agua y dio de beber a todo el pueblo. Reprendió a Aarón y llamó a que acudieran a él los que querían servir a Dios. Los levitas lo hicieron, y Moisés les ordenó que derribaran a los israelitas que estaban adorando al becerro de oro. Aquel día murieron unos 3.000 hombres, y los levitas fueron consagrados para servir al Señor. Bueno, pues este texto para mí es fantástico. Es fantástico porque es una historia que está recogida casi, para mí es como esa visión que tuvieron de los dioses paganos cuando vieron todo lo que había en Egipto, el toro en Egipto, Apis, o una historia como es el dios Baal.
el dios Baal, que había veces que se representaba con una cabeza y un cuerpo de toro, pero claro, el dios Baal, que los fenicios lo hicieron tan importante, el dios Baal incluso se acuñó la moneda, que era la moneda que estaba en el templo de Jerusalén cuando la muerte de Cristo. Baal, más tarde en el Nuevo Testamento, se llamó Baal-zebub. ¿Eso qué es? Belcebú. ¿Qué cosas? El diablo, que iba a ser ese toro. Y las antiguas culturas que adoran al toro como si fuese un dios creador, en todo lo que lleva al paganismo, ¿no? Este es el poder del toro, es el poder de un dios, el ídolo y la idolatría al toro como animal de salvación. Súper interesante. Ahora os contaré una cosa más, porque es que aquí habría multitud de historias y no voy a acabar. Porque por supuesto también, si entramos en estas tierras, tenemos la brujería, tenemos las brujas de Jabaloyas que creaban un elixir con hierbas para alcanzar sus éxtasis, para esos estados alterados de conciencia, y la aparición, por supuesto, del diablo, con esa forma y prototipo monstruosos, aterradores, los colmillos, los cuernos, las alas de murciélago, las patas de cabra. La historia de un pastor en esta localidad de Tramacastilla, cuidando de su ganado, y una de sus ovejas se adentra en el bosque. El pastor siguió al animal y de pronto se encontró su oveja convertida en diablo. Había entrado a un lugar prohibido. Era un lugar de adoración demoníaca, era un lugar de los antiguos aquelarres, era un lugar donde las brujas hacían sus ritos, el Shabbat. Muchas historias de esas apariciones del diablo y del mal por todas las zonas. También los subterráneos, en Gea de Albarracín, que dicen que... Bueno, no dicen, no, hay un entramado subterráneo de galerías cavadas en la roca hasta 60 metros de profundidad, con pozos de ventilación. Bueno, al final nos encontramos absolutamente de todo y es un viaje que sí que me gustaría que, si pasáis por esa zona, pudieseis hacerlo. Pero mirad, todo este tema de la adoración al toro me encanta, porque podemos encontrarlo en lo que os he dicho al principio, que son las pinturas rupestres que hay en Albarracín, muy cerquita de sus calles, en esos meandros. Fue de los primeros lugares encontrados con arte parietal en España, por ende en el mundo, en 1892, muy cercano al descubrimiento de Altamira, muy cercano a esa maldición de Marcelino Sáenz de Sautuola, el bisabuelo del señor Botín. Cuando él encuentra a su hija María, cuando entra a esa cueva, que no había nada, y ella con esa pequeña lumbre, como yo tengo aquí delante, se pone a mirar el techo y de pronto grita y dice: papá, toros, papá, toros. Y su padre, claro, nervioso, histérico: ¿cómo que hay toros? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, hija? Y dice: hay toros, papá, mira, hay toros en el techo. Y se encuentra la gran colección de esos bisontes que están agazapados, que están en una forma fetal en todo el techo de Altamira, buscando y consiguiendo esos relieves de la propia piedra. Y él incluso pasa su dedo y dice: ¿esto de cuándo es? La pintura está fresca. La pintura se iba de los bueyes. Bueno, pues él, cuando acude a Francia con esta historia, es cuando Cartilac, que era aquel experto en arte rupestre, le dijo que era falso, que era todo mentira, que era una reconstrucción, que se la había inventado él con un pintor. Y ya saben la historia, ¿no? Cuando fallece Marcelino Sáenz de Sautuola, que él dice que su mayor descubrimiento es su mayor maldición, es cuando, pocos años después, llega Cartilac y le dice a la familia: vengo a disculparme ante Marcelino porque tenía razón. Esto que encontré en Altamira es el arte más antiguo de la humanidad. Le dijeron: pase, pase, discúlpese, y lo llevaron ante su tumba. Y entonces fue cuando Cartilac escribió aquel libro de Mea culpa de un escéptico, pidiendo disculpas a toro pasado de ese descubrimiento de Marcelino. Pues a los muy pocos años, esa locura, esa fiebre que entró en España con el alcalde del Río, que sería el alcalde también de Torlavega, que empiezan a buscar esas cuevas, empiezan a encontrar el castillo, las monedas, las pasiegas, pues todo ello lleva a esta zona de Albarracín a encontrar esas pinturas rupestres. Unas pinturas muy distintas a las que podemos encontrar en la zona del norte, que es esa pintura que habría levantina. Pero
lo mejor de todo esto es que en las pinturas hay dos animales que tenéis que pasar a ver. Se pueden ver, porque son abrigos naturales. No se pinta ya en la cueva, sino se pinta en el abrigo natural. Ya aparecen incluso las representaciones humanas. Queda un poco atrás ese antropomorfo. Y aparecen dos animales, el caballo y el toro. Muy pocas veces el toro completo, sino que es ese rostro del toro. Y el caballo no aparece completo, aparece solamente la cabeza. Esto, el caballo, me hace mucha gracia porque cuando me pongo a leer estos documentos, ya sabéis que yo soy un gran entusiasta, ¿no?, de todo este tema del arte parietal. Claro, los expertos me dicen, bueno, es que aparece el caballo porque representa la doma de ese animal. ¿En serio? ¿En serio que tú reflexiones que representa? Bueno, no voy a decir nada. Bueno, el caballo es lo que sirve con ese elemento chamánico para el viaje hacia el otro mundo. Es lo que sirve para el interior de las cuevas, tú adentrarte en ese trance, en ese último de los niveles, es el último estadio para tú viajar. Es ese caballo que encuentras al final de la cueva de Chauvet. Es ese caballo que encuentras en los toros que encuentras en las Cox. Y esos toros también los tenemos aquí. Y ahí es donde me quiero detener. Y ya acabo. El animal totémico. El toro. Cómo ese toro lo encontramos de las primeras representaciones de la humanidad. Hace 60.000 años aparecen los toros. Hace 40.000 años aparecen los toros. Hace 3.000 años aparecen los toros. En esta época, ese toro de oro sigue la idolatría a los toros. En el Antiguo Testamento aparece la idolatría a los toros. Hoy, en el año 2025, sigue la idolatría a los toros. ¿Qué pasa con esos animales? No sé. Mira, yo ahora os invito a una cosa, a coger un vídeo que me viene en la mente, y es el de Picasso, el genial Pablo Ruiz Picasso, con un cristal, con 5 o 6 trazos, sonriente, plasmando un toro. Él decía que era la evolución de la simplicidad. Tela. Pues eso, que esto es Albarracín. Simplemente invitaros a conocer Aragón de una forma distinta, con estas pequeñitas reflexiones y estos pequeños guiños. Me gustaría seguir porque al final tendría muchas historias que contar de aquí, pero como estoy solo, porque ahora me hago estos podcasts así para invitaros a los sitios que más me gustan. Pero si podéis reflexionar cuando estéis en ese punto, cuando lleguéis a ese abrigo natural o cuando estéis delante de esas figuras de los toros, o en Teruel mismo, ¿eh? Alguno me dirá, oye, pero Teruel, que está el toro en la Plaza del Torico, que es un toro muy chiquitín. Bueno, pues es esa idolatría que tenemos a la imagen del toro. Bueno, pues simplemente pensemos en cómo es posible algo tan magnífico, algo tan fantástico, que sin conexión casi, que estamos hablando de Egipto, estamos hablando de las zonas de Mesopotamia, estamos hablando de diferentes zonas del mundo, con esta zona, por ejemplo, de Teruel, y pasan miles y miles y miles, decenas de miles de años, y aparece el mismo animal. Aparece el toro. El ser humano no, aparece el toro. Bueno, la próxima semana seguramente más. Ahora en verano es un poco alborotado estos podcasts. Ya me disculparéis, pero estamos ahora presentando un nuevo documental que muy pronto os hablaré de él. Quiero hacer un programa, se llama 2 vidas, atentado en Sallent, donde vamos a mostrar al mundo la crudeza de un atentado que fue en el año 2000, el 20 de agosto del año 2000, cuando la banda terrorista ETA pone una bomba Lapa en un coche de la Guardia Civil en la localidad de Sallent de Gállego, una de las localidades más bonitas que tenemos en España. Una zona con un enclave maravilloso, rodeado casi de esos 3000, esas grandes cimas que tenemos en España. Pues allí, José e Irene, 32 años Irene, 22 José, perdieron la vida en el año 2000. Ya era una época con luz. Atrás quedaba el blanco y negro casi. Pues que no se nos olvide esa fragilidad de la memoria con el terrorismo que hemos sufrido en este país, y por eso nosotros hacemos esos documentales y los contaremos, y por eso estamos ahora un poco desconectados del mundo. Pronto más. Un abrazo enorme
y espero que os haya gustado este pequeño recorrido. Oh